Buenas tardes a todos. Lo primero, bienvenidos y muchas gracias por apuntaros otra vez a la ciencia, a compartir experiencias, conocimientos y bueno, gracias por responder siempre. Por supuesto, gracias a Socalpar porque cada vez que les proponemos hacer algo, siempre encontramos apoyo y eso a los que estamos en el grupo este de trabajo de asma nos anima mucho. Y gracias a todos los que estáis y sobre todo a los radiólogos que se han unido a nosotros y que seguro que nos van a aportar mucho. Bueno, vamos a intentar no alargarnos mucho porque además ha llegado la primavera y tendremos que disfrutarla. Y para esta sesión contamos con dos personas que para los que estamos en el mundo del asma son muy conocidas. Para los demás no tanto, pero debéis saber que son lo mejor de lo mejor. Ellas trabajan en el mismo hospital, pero yo creo que en el mismo equipo, casi diría que seguro que son amigas también, porque esa complicidad con la que no solo se han metido en este mundo hace ya muchos años. Yo recuerdo cuando estábamos en pandemia, los primeros meses de la pandemia, que era día y noche pensando en lo mismo, y tuvimos alguna webinar donde de repente Mar nos hablaba del asma, de las imágenes, de lo que podíamos sacar en claro y aquello fue otro mundo. Entonces ahora es verdad que ya los radiólogos de nuestros hospitales nos ayudan muchísimo en todo esto, pero estamos llegando a un punto, no sé, luego comentamos a ver si os parece lo mismo, pero yo creo cómo hemos manejado el asma hasta ahora, Dios mío, con un espirómetro y una analítica. Así hemos manejado el asma. Los neumólogos que tenemos acceso a la vía aérea por dentro y por fuera, que tenemos unas imágenes de TAC que veréis a lo largo de la exposición como son magníficas. Es que te haces absolutamente idea de cómo es la anatomía, cómo es el bronquio enfermo y sobre todo que todo esto no viene por tener imágenes más bonitas o tener unos informes mucho más enriquecidos, es que nos cambia el manejo del paciente. Esto lo hemos comentado muchas veces, pero de las imágenes que vemos es que podemos derivar o bien hacia un tipo de biológico u otro, o bien hacia la sospecha de alguna patología asociada. En fin, que todo esto es muy práctico. Nos ha de ayudar en el día a día, no es sobrecargar a los servicios de radiología, porque sí, que bastante sobrecargados están, pero de cara al paciente esto ha cambiado la trayectoria. Entonces, nada, pues en primer lugar yo creo que va a ser Mar Mosteiro, nuestra neumóloga, que nos va a hablar un poco de esto para qué, a quién hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, qué buscamos, de qué nos puede servir. Y luego tenemos a Elena Chavarri, que ya veréis que es una radióloga impresionante y que nos va a hacer fácil lo dificilísimo, que es lo de contar tapones de moco, ver cosas mucho más de precisión de lo que hasta ahora mirábamos. Y luego la tercera parte, pues es lo que queremos poner todos en común, que son nuestras vivencias, nuestras preocupaciones. Yo me imagino a los radiólogos que no estén tan familiarizados con este tema que digan, oye, ¿y esto? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Esto nos va a sobrecargar? O hay que dedicarle mucho tiempo, pero me parece que entre todos podríamos llegar como a un acuerdo de mínimos, de verdad, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos cambia el manejo del enfermo? Y eso lo podemos hacer en todos los centros, pero será un momento de compartir dudas, experiencias y preocupaciones. Así que, Mar, cuando quieras, empiezas ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por invitarme, Ana, por considerarme para esta reunión, bueno, tan importante y que acoge, supongo, que a muchísimos neumólogos y radiólogos, por supuesto, pareja de neumólogo, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir, yo creo que lo has expresado mejor imposible, o sea, que eso es lo que nos va a aportar en las necesidades que tenemos de cambiar en la forma de enfocar a nuestros pacientes con enfermedades de la vía aérea. Voy a ver si soy capaz de minimizar esta pantalla. Estáis viendo la pantalla, me parece, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Bueno, la visión desde el punto de vista del neumólogo, bueno, pues no me avanza a mí ahora esto, a ver si he compartido lo que no es. Eh,
Bueno, yo soy neumóloga en el Hospital de Vigo, en el Álvaro Cunqueiro, en donde tengo la suerte de tener de radióloga a Elena, ¿no? El TACAR en el asma, la visión del neumólogo. Y os diré un poco lo que me ha ido aportando y todo lo que he ido aprendiendo. El para qué, a quién y cuándo. Quizás podemos discutir desde el punto de vista dialéctico el para qué, pero el inicial fue el por qué. Se nos dicen las guías, y siempre se dijo, que era para, como pone ahí arriba, un diagnóstico diferencial y ver si el paciente tiene una enfermedad simuladora. Decíamos, hombre, colapso dinámico, que si tiene un EPOC, porque tiene mucho enfisema, muchos pacientes asmáticos han fumado, bronquiolitis, bronquiectasias, aspergilosis. O sea que si tenía algo de esto parece que nos iba a explicar el mal control del asma y ya no andábamos más. Pero yo creo que la visión no es esta. Parece que en aquel momento, cuando hacíamos un TAC, era, o el informe esperable es que no tiene alteraciones. En todo caso, aisladas bronquiectasias y no en todo lo demás. Pero realmente toda la histopatología del asma grave lo sabemos bien por biopsias que se han hecho, ya en los años 80, en los 90. A los pacientes asmáticos se demostraba como la vía aérea, la histopatología del asma, que viene a reflejar toda su fisiopatología inflamatoria, es una descamación epitelial, pero sobre todo engrosamiento de la membrana basal, un engrosamiento de la capa muscular, pero también de toda la submucosa, como aumento de depósito de glicoproteínas, exudación, vasodilatación, hiperplasia, o sea, un engrosamiento bronquial. Y sabíamos también que esto en las necropsias se reflejaba, los bronquios estaban engrosados. Y además también empezaba a haber ya publicaciones en donde en el TAC se veía engrosamiento, y el engrosamiento de los bronquios de los pacientes asmáticos es mucho más significativo que el de los pacientes, por ejemplo, con EPOC. Hay trabajos publicados. Y además el engrosamiento puede hacer que desaparezca la luz de las vías aéreas. Y cuando se hace una reconstrucción en este trabajo, en donde veis ahí que cuando hablamos de la GINA 5, que sería el asma grave, no controlada, pues ven cómo desaparecen la luz de los pacientes, de los bronquios subsegmentarios. Y por tanto, es decir, la luz está colapsada, está ocupada, está por hipertrofia y o ocupación por descamación, secreción o lo que fuera. E incluso en el TAC, esta es una imagen que me pasó Elena al inicio de todo, un paciente en inspiración, cómo eso también lo podíamos ver nosotros en el TAC normal. Así que el engrosamiento, cuando yo me fui con eso, mira, de verdad que ninguno de estos, así empezó la historia del asma, el engrosamiento, la desaparición de las líneas no se puede ver. Y aquí podéis ver que los bronquios están engrosados, muy engrosados. Y ya veis ahí algunos, desaparece la luz. Va a haber tapones de moco, porque en verdad el tapón de moco es inherente al asma grave, no solamente al mortal, que eso es un molde de un asma, de una necropsia, sino que hay moco, y siempre hemos escuchado desde la facultad que los pacientes con asma grave suelen tener tapones, espirales de Kurzweil, cristales de Charcot-Leydig, y son datos de asma grave T2, eosinofílica, donde el eosinófilo tiene mucho que decir. Y yo tenía pacientes muy T2, muy eosinofílicos, y claro, decía, pues tendremos que tener un TAC que refleja todo esto. Así es como empezó el viaje, y yo diciéndole, oye, que los estudios ven estas cosas, ¿no? Y lo de los tapones de moco viene a raíz, sobre todo, el punto de inflexión es este trabajo del 2018, que se podían ver en el TAC. Y Eleanor Dúnica, en la serie del SHARP, que es una serie de registro de asma, pues ve que los pacientes que tienen asma grave, definida como BENS de menos del 60%, 2/3 de ellos tienen más de 4 tapones. Y estos pacientes se asocian a peor función pulmonar, pero además esos tapones generan atrapamiento aéreo. Por tanto, ahí veis los tapones en un corte sagital, y se pueden ver también, evidentemente, lo describirá mucho mejor Elena, y por tanto todo esto se puede ver si se busca. Así que lo esperable no es encontrar un informe de TAC donde no hay nada, sino que debiéramos al menos encontrar engrosamiento bronquial, incluso centrilobulillo, es decir, el colapso, la ocupación, o no luz en el centro del lobulillo porque este está afectado, tapones de moco y atrapamiento aéreo como consecuencia. Al menos esto es lo típico en un asma grave, sobre todo cuando hablamos del T2 alto, asma grave no controlada, que suele ser el 80 y para mí el 90% de los pacientes. Otra cosa es que si esto lo podemos cuantificar.
y decir qué grado de espesor, qué grado de extensión, cuánto número de tapones, porcentaje de atrapamiento. A más cuantificación, seguramente, más información. Pero no podemos esperar, lo primero de todo, un TACAR en asma no es para que nos digáis que no tiene cosas, sino para decirnos cuántas. Porque en función de cuántas tenga, puede cambiar el perfil del paciente, el fenotipo e incluso predecir la respuesta. Es más, si yo tengo un paciente con muchos síntomas y le hago un TACAR y no hay ningún rasgo, tengo que dudar de que tenga asma, al menos grave. Es más, diría, ni siquiera tiene asma moderada. Podemos discutir si hay algún caso excepcional en donde hay un asma muy neuromediada, pero inflamación, yo dudo mucho. Así que ese es el primer mensaje, no debemos de esperar eso. Todo lo contrario, en algún caso muy dudoso hasta nos puede ayudar a decirle, mire usted, asma no parece que tenga. Y podemos tener posiblemente incluso un informe de TACAR correcto, pero la interpretación puede ser confusa. Podemos tener un informe de un paciente con asma grave en donde se dice que tiene bronquiectasias cilíndricas afectando a múltiples lóbulos y el médico, que no suele llevar asma grave de la unidad, lleva asma, lleva neurología general, dice, bueno, pues un paciente con bronquiectasias. Pero es que las bronquiectasias se diagnostican, en principio, signos directos, es que evidentemente la arteria entra dentro del bronquio. Pero hay los signos indirectos que están en nuestras guías de la SEPA y en los criterios de NIDICH. Y es que tenemos el engrosamiento, tapones de moco, patrón en mosaico, que es simplemente atrapamiento heterogéneo, nódulos centrilobulillares, áreas focales. Todos estos son signos de enfermedad de la vía aérea típicos de asma grave. Así que la pregunta también sería que es posible, y me pregunto cuántos pacientes están con asma grave y diciendo que, yo creo que hoy en día no, pero en su momento lo planteamos, incluso lo hablamos Elena y yo, informados como bronquiectasias difusas. Y el neumólogo también pues se enfocó a eso, más aún cuando muchos pacientes pueden tener también síntomas típicos de bronquiectasias, broncorrea, infección bronquial. El engrosamiento bronquial en casi todas las series en España y la nuestra también, que comunicamos, el 95% de los pacientes. Y como veis en la tabla de abajo, afectando a todos los lóbulos en mayor o menor medida, el 88% de los pacientes. Es heterogénea, no es igual en todos los lóbulos, en todos los bronquios, y eso ya lo comentará Elena, ¿no? Y el centrilobulillo nos lo describía en el 43%. Es verdad que esta es la serie de los primeros 66 pacientes que van a biológico, que tienen TAC, y que son muy T2 alto, pero esto era lo esperable. Aquí veis como que parece que tiene bronquiectasias, pero si hacemos la regla de meter en la arteria, pues está bastante al límite. Y ver bronquios que seguimos viendo la pared y no va desapareciendo, eso más que dilatación, a priori, aunque puede haber algo de dilatación, está revelando que la pared está engrosada. Y digo esto porque en un diagnóstico, en un informe de radiología de bronquiectasias, pesa mucho, el radiólogo pesa mucho en sus diagnósticos y a veces cambia completamente la orientación del paciente. Pero es que además los pacientes con asma grave tienen bronquiectasias, es verdad. Nosotros tenemos un 28% de pacientes con bronquiectasias cilíndricas, pero en la serie de Alicia Padilla, con 398 pacientes con asma moderada o grave, tienen bronquiectasias también, ya veis, cilíndricas, el 28%, y también en la serie de Xavi Muñoz. Es lógico, ¿no? Yo creo que además, a cuanto más larga data tenga de inicio este paciente con asma, en donde a veces la hipersecreción se añade, sobre todo también infección, y se añade una actividad con metaloproteasas y con neutrófilos, o incluso sin neutrófilos, hay actividad de metaloproteasas que puede dañar más al bronquio. No es nada raro, pero eso no significa que el paciente no tenga asma. E incluso es un dato de asma grave. Y por tanto yo creo que el segundo mensaje es el atacar en asma permite la correcta identificación del asma grave, mensurando cada uno de estos signos que típicamente se asocian a bronquiectasias, los indirectos, los de NIDICH, que deberíamos de separarlos, describirlos, y además nos va a permitir, si modulamos bien, mensuramos cuántos de estos signos indirectos están, aunque tenga también bronquiectasias, nos permite pesar bien el informe y decir, esto es un asma con todos los signos de gravedad. Además tiene bronquiectasias cilíndricas o de otro tipo. Y yo creo que no podemos asumir la presencia de tapones como signo indirecto de bronquiectasias. Eso tenemos que quitarlo de nuestras guías. Bueno, al menos yo creo que es así, ¿no? Cuando hay tapón.
y no utilizar, como pongo ahí, ningún signo indirecto para hacer el diagnóstico radiológico de bronquiectasias. Yo creo que tienen que ser descritos, porque esa descripción nos pone cara al asma. Tiene cara al asma con todo esto, pero también apunta hacia dónde podemos orientar al paciente desde el punto de vista asistencial, porque tenemos un cuarto de pacientes asma graves son secretores, quizá más, el 50% si consideramos, o más con el secretor el que tiene tapones, pero aquel que es expectorador puede no tener tapones o puede tenerlos. Tenemos pacientes con expectoración crónica que nosotros, cuando ahora vamos a llevar a SEPAR una revisión de nuestros pacientes a los que habíamos hecho una escala Likert en donde le preguntábamos cuánto le molestaba la expectoración diaria y que al menos tuviera más de 2 o más esputos diarios la mayor parte de los días. Pues tenemos un 26% de pacientes así y muchos de ellos con cultivo positivo. Es un perfil secretor y que además tiene infección bronquial crónica, muchos de ellos, con gérmenes que están ahí dando la lata. Y mira, os pongo un caso que a veces este paciente, si además tiene bronquiectasias, en función de en la consulta que cae, se le va a hacer a un paciente pues, un cultivo de esputo y un TAC. Este es un varón de 50 años que consultó en enero de 2021. Hacía 3 años que había empezado con asma y poliposis y tenía un empeoramiento progresivo. Cada vez más episodios de tos, expectoración purulenta todo el año y también nasal, ¿no? Pero también bronquial. Recibía tandas de corticoides casi cada 2 meses. Casi siempre asociaba al final él mismo también el corticoide porque no acababa de mejorar y sobre todo también por los pólipos. Tenía un estudio, como veis, de alergia negativo, pero muchísima eosinofilia en función del momento, si era reciente tomado corticoides o no, 1100 o 1500. ANCA negativo, cultivos de esputo, un día salía E. coli, otro día serratia, otra flora normal y todo el estudio de bronquiectasias negativo. También se pidió, como no, un TAC. En el TAC de senos veis ahí en los etmoides ocupados, el seno maxilar derecho también, el seno maxilar izquierdo casi completamente y en el TAC de tórax hay bronquiectasias cilíndricas difusas bilaterales, engrosamiento de paredes bronquiales de los lóbulos inferiores. Es que yo no puedo señalar bien ahora aquí, pero bueno, se ve. Y no veis tan profuso como veremos en alguna imagen, tanto engrosamiento ni tanto tapón, pero sí se describían a nivel subsegmentario, probablemente ponían ahí tapones, ¿no? Bueno, este paciente, ya veis cómo va la función pulmonar, es un paciente del 2022. Desde 128% y una capacidad vital altísima, porque hizo siempre ciclismo, y eso era cuando tomaba corticoides, pero estaba cada 2 o 3 meses mal. Hipersecreción. Al final se consideró que lo primero que había que hacer era una CENS para mejorar, se hizo CENS, pero el paciente siguió igual. Tandas de corticoides, aparece Pseudomonas en julio del 2022, se le trató con cipro 3 semanas, luego flora normal, pero el paciente seguía mal y con tandas, hasta que, ya veis, al final lo que acaba es que reaparece la Pseudomonas, se da tratamiento erradicador, pero se presenta para biológico. Porque con esa eosinofilia de fondo que tenía en ese momento 680, había que atacar desde abajo. Mirad, desde la segunda dosis de benralizumab, el BENS alcanzó el 120, pero ahí se mantuvo y se sigue manteniendo. Nunca más ha tenido expectoración. Ha llegado a recuperar incluso el olfato a nivel 4. No tiene pólipos en el nasal, pólipos score. Ahí era en octubre. Está igual que yo lo vi en noviembre del 2025. Y por tanto, a veces es difícil, pero hay que pensar que cuando el paciente tiene asma, quizás la orientación pueda ser distinta. Y tener una hipersecreción e infección bronquial crónica no descarta que tengamos que centrarnos solo en eso para controlar el asma, sino controlar la inflamación asmática para poder controlar eso. Lo digo porque el informe del TAC es muy importante y puede pesar mucho decir... Perdón, tenía silenciado esto. Mira, cuando un paciente como este, con inicio en la edad adulta de un asma, con tos, múltiples visitas a urgencias, acaba en la consulta de neumología, se le va a pedir cultivo de esputo, se le pide un TACAR y vamos a informar de todo eso. Casi seguro va a tener en algún grado todo esto que digo si es un paciente asmático. En este, pues a lo mejor no había ese nódulos centrilobulillares y había cierto grado de engrosamiento y de tapón. Y había bronquiectasias. Si cae en nuestra consulta de asma o ese paciente, que al final también cayó en mi consulta, nuestra orientación va a ser muy centrada en intensificar el tratamiento para reducir la producción de moco. Pero si está en la consulta muy orientado a bronquiectasias e infección bronquial crónica, es posible que
se tarde muchísimo y acabemos con eso. Hace unos 6 meses volví a tener un paciente similar con una rinitis alérgica de hacía muchísimos años y luego empezó con asma y luego empezó a tener el mismo cuadro que este chico pero con muchos más tapones. Y solo al final, después de 2 años, con esta Pseudomonas, acabaron preguntando si podía pesar algo el asma. Le ha cambiado la vida desde que empezó el biológico. Creo que el informe, por tanto, es importante y, por supuesto, el neumólogo que sepa sopesar esto todo. Por tanto, el tercer mensaje creo que es que el TACAR ayuda a poder identificar estos pacientes con infección bronquial crónica e hipersecreción. Y reconocer las bronquiectasias cilíndricas como parte del asma está ahí, pero creo que el informe radiológico tiene que ser extenso, detallado. Si yo solamente veo bronquiectasias cilíndricas sin acompañarse de engrosamiento, sin acompañarse de tapones y sin acompañarse de otros rasgos, además lo cruzo con los datos que yo tengo clínicos, pues me voy a centrar en por supuesto, del fenotipo también inflamatorio, me voy a centrar, por supuesto, en bronquiectasias. Pero tener asma y tener bronquiectasias e infección bronquial crónica nos tiene que hacer reorientar al paciente a precisamente que saber que el paciente con infección bronquial crónica además es un rasgo a tratar si es hipersecretor y para extremar el tratamiento del asma. En nuestra serie son muy grandes respondedores al tratamiento biológico este tipo de pacientes. Otro de los signos típicos e indirectos de las bronquiectasias son los tapones de moco, como veíamos en los criterios de Nader, pero también es un criterio típico, es un rasgo típico del asma grave. Los tapones de moco van en paralelo a la eosinofilia y la presencia de cristales de Charcot-Leydig, porque los eosinófilos son elementos inflamatorios fundamentales para que se produzca el empaquetado del moco. Va a generar que se generen los puentes de sulfuro entre las diferentes cadenas de mucina, empaca ese moco y hace que se generen los tapones. Es muy típico ver tapones de moco en el asma T2 alto. Y como comentábamos, altos. No es nada raro encontrar tapones de moco, todo lo contrario, lo tienen 2/3 de los pacientes con un score alto, es decir, 4 o más tapones. No me voy a parar en el score de Dunnican, quizás lo diga Elena, solamente cuenta los segmentos que están afectados por tapones. Puede haber en un segmento 3 bronquios subsegmentarios y no contamos el número, sino los segmentos afectados. Y esto es un tema a debatir también porque es distinto tener 3 subsegmentarios que tener un segmento afectado, ¿no? Y alguna serie ya empieza a contar el número de tapones. Pero dicho esto, se correlaciona muy mucho la función pulmonar en pacientes T2 alto con la presencia de tapones y además nosotros los podemos ver. Pero ¿por qué nos interesa ver los tapones de moco? Tenemos pacientes que tienen tapones de moco y no se caracterizan por ser esos hiperexpectoradores, no. Son tapones de moco, el paciente refiere que tiene disnea, que se siente como taponado y es un rasgo tratable, por eso tenemos que buscarlos. Es un rasgo tratable porque es algo que podemos cuantificar, que nos indica que un tipo de inflamación que se convierte en un rasgo que si lo tratamos se acompaña de mejoría. Y como ejemplo este paciente de 65 años que tuvo un diagnóstico de asma también en la edad adulta, hacía pues unos 12 años, nunca fumador, trabajó en la construcción y tenía una clínica mínimamente de tos productiva. Siempre sibilantes audibles, tenía corticoide inhalado y LABA dosis media y estaba limitado para el deporte. Por lo demás llevaba una vida activa. Se había jubilado, pero no podía hacer deporte. No tenía ingresos, pero sí visitas al punto de atención continuada, a las urgencias ambulatorias, con 2 tandas de corticoides al año. Y decía que con eso mejoraba mucho. Bueno, en noviembre se le ve y con esa clínica se le escala a dosis altas de corticoides inhalados y a un LAMA. Y 6 meses después se le vuelve a ver y el paciente ya dice que no tiene exacerbaciones, que no ha ido al PAC y no ha recibido corticoides. Aunque el ACT es de 19, bueno, pues entra ahí inaceptable. Si veis la función pulmonar, veis aquí que siempre está pues entre 2300, ya hacía años, a 1960, 2120. Había mejorado un poco. Su perfil inflamatorio es eosinofilia, un PRIC negativo con una IG de 148 y un FeNO pues moderadamente alto, 36 a 58. Bueno, se le hace un control en agosto del 2024 y lo veo yo y me cuenta lo mismo y que tiene opresión y que solamente la alivia cuando elimina un tapón.
y que a ver si te hago algo para eso. Yo le dije, mire, le voy a hacer un TAC. Y le hacía un TAC precisamente buscando tapones, porque es un signo, como os decía, un rasgo a tratar. En espera el TAC, bueno, yo, si Elena quisiera o pudiera señalar, pero no vamos a hacerlo, hay tapones de moco, hay engrosamiento bronquial muy significativo, hay atrapamiento aéreo, pero hay bronquios claramente con tapones de moco. Ahí los podéis ver mejor en el corte lateral, súper llamativo, y además tiene un atrapamiento muy significativo. Este paciente se le puso un biológico, coincidió que también se le puso benralizumab, y cuando yo lo veo, después de haber recibido la tercera dosis, unos días después, su espirometría era el 112%. Fijaos, nunca desde hacía pues 3 años había tenido, no teníamos espirometrías previas, había alcanzado esta función pulmonar. Es que los tapones de moco se asocian a una muy buena respuesta a el biológico. Son una buena marca de T2 alto, pero es una buena respuesta porque tenemos buenos biológicos para T2 alto y por eso los queremos buscar. Ese paciente, por exacerbaciones, no cumpliría indicación de biológico, pero tener tapones me permitió hacer una apuesta con la comité y que me lo aprobaran a este paciente. Y pude mantener el tratamiento gracias a precisamente la respuesta funcional. Así que permite precisamente el TAC buscar un rasgo de pacientes a los que le podemos cambiar la vida. Este es otro caso totalmente diferente. Es un varón remitido a la unidad de asma tras una crisis, 43 años, inició a los 25 años y tras una crisis había empezado, dice que su asma. Diagnosticado también por clínica, por eosinofilia, IG de 400 y pico, con mejoría de la función pulmonar con corticoide inhalado y LABA. Trabaja como pintor en obra abierta y dice que, bueno, se encuentra ahora bien. No tenía habitualmente uso de medicación de rescate, tos y expectoración la niega, el ACT puntuando 19 y él dice que, bueno, por las mañanas no puede subir escaleras en la obra, pero que ya por la tarde hace vida perfecta y que no puede hacer deporte porque, bueno, que tiene asma, pero que lo lleva bien. La crisis, por tanto, de este paciente, ya digo, tenía una crisis en el 2020 y otra en enero de 2022. Y este es el perfil inflamatorio sinofílico, bueno, como muchos. Un PRIC ahí en el límite positivo para putrescencia y, bueno, un feno ahí en el límite 38, bueno, un poquito alto, ¿no? Para tener corticoides inhalados. Y la función pulmonar es de un FV1 del 57%. Si vemos el histórico de función pulmonar de este paciente, que se había perdido el seguimiento en el 2011, en donde alcanzaba una función pulmonar de un FV1 del 96% y desde el 2021, en que empieza a volverse a seguir en las consultas, su función pulmonar es mala, muy mala, con Bs del 61, 48, 59 y yo, cuando lo veo, pues digo, bueno, pues le voy a poner corticoides, a ver si mejora algo. Hacía antes bastantes pruebas con corticoides y veo que mejora pues unos 360 mililitros y con esta pérdida funcional acelerada dije, bueno, a lo mejor pues hay que ponerle biológico. Bueno, también además se le pidió un TAC por diagnóstico diferencial, pero además dije, a lo mejor la inhalación a polvo de sílice, que hay tanta polvo allí en la obra, y también por la exposición a todo lo que él trabajaba también con la cal y demás, a lo mejor pues tenemos que ver qué hay ahí y que puede justificar esta pérdida funcional. No lo tengo así. Este es el TAC. Extensas áreas hiperlucentes, bronquiectasias cilíndricas, bronquios de paredes engrosadas, identificándose colapso de la luz y tenía un atrapamiento muy significativo, el 43%. Ahí no se informaba de nada, de tapones de moco ni nada. Bueno, yo le presenté para biológico y se aprobó para un ensayo porque dije, bueno, si mejora funcionalmente podemos ver lo que pasa. Tras 6 meses el paciente se suspendió porque estaba igual en ACT, igual en su clínica e igual en la función pulmonar. Pero le dije que lo vería más adelante y que iba a revisar el TAC. Se revisó el TAC y este paciente tenía tapones de moco. Tapones de moco y se le cambió el biológico. Solamente por presentar tapones de moco insistí en el tema, porque es posible que no todos los biológicos vayan igual. Y su función pulmonar, que el día que empezaba el biológico es esta, de 2.200, pasó a 3.180. Esto es con la primera dosis. Esta es la cuarta dosis, ya veis que mantiene una PVD que es similar a esta con el inhalador. Y está así igual hoy en día. El que era muy reacio a volver a probar, que no había aportado nada,
Creo que esto es importante transmitir, que los tapones, que a veces yo lo discuto con Elena y me dice, ¿por qué le das tanta importancia a los tapones? Bueno, porque es un rasgo tratable, es un rasgo que sabemos que se correlaciona con, es verdad, una afectación de la vía central, pero con respuesta a biológicos y a veces nos obliga a insistir. Hay una excelente correlación, hay estudios en los que ya se ha visto que de biológicos como este acontecen donde aquellos que mejoran de forma significativa el FV1 solo son aquellos que tienen tapones de moco. Pero a lo mejor hay un quinto mensaje. Si yo no tengo tapones de moco, si yo no tengo engrosamiento bronquial, solo tengo afectación de la vía pequeña, que es otro fenotipo, ¿puedo esperar normalización de la función pulmonar? Ya lo adelanto, y es que en verdad ahora que a mí me están aceptando indicaciones por función pulmonar medida como el FV1 bajo si hay tapones, porque sabe que le cambia. Si yo no tengo tapones ni engrosamiento y tengo enfermedad de la vía pequeña, de momento a nivel del FV1 no hay grandes cambios, hay pequeños cambios. Quizás tengamos que medirlo de otra forma, con atrapamiento, con oscilometría o con otro tipo de, incluso con TACs, ¿no? Bien, os presento un caso que es un asma de inicio en la primera infancia, un hombre de 43 años, a partir de una bronquiolitis, como pasa muchas veces, niños que tras un VRS luego hacen asma. Tiene alergia con síntomas nasales y bronquiales con la exposición al polvo. Recibió inmunoterapia durante 3 años y estuvo viviendo fuera de la comunidad durante unos años. Hace unos años que volvió, ahora tiene 2 niños, uno de 6 y otro de 4 años. Y cuando yo lo vi, pues le remitían porque había tenido una visita a urgencias tras una infección vírica grave. Y dice que, bueno, va 2 veces, en los últimos 2 años acude a urgencias del centro de salud al menos 2 veces, pero tiene muchas más crisis que controla con beta 2. No tiene casi tos ni flemas, es muy esporádico. Y cada vez que mueve mantas, ropa en casa, tiene síntomas muy importantes. Tiene un ACT bajo, como veis, de 11, tiene síntomas nasales, tolerante a AINES. Y yo tenía el feno disponible el día que lo vi, tenía eosinófilos en su histórico hasta 590, una IG de 500, positiva y con alergia claramente a ácaros y polenes. En ese momento que tenía mal ajustados los inhaladores, le puse dosis máxima de corticoides inhalados, de LABA, y yo le pedí un TAC y le pedí, bueno, estas son las pruebas funcionales de ese día. Ya veis que tiene FV1 del 41%, con una PVD de 240, 47%. Pedí un TAC, le dije que, bueno, que le intensificaría, le hice la espirometría antes, el tratamiento y lo vería a posteriori. Bueno, el histórico, perdonad que no tenga una foto mejor, es este. Si vosotros veis, tiene desde el 2011 que constaba obstrucción bronquial muy significativa. También teníamos en aquel paciente obstrucción bronquial muy significativa, el de los tapones, y luego mejoró, perdón. Y aquí veis que incluso llega a 3.000, es el 63%, pero ahora tiene una función pulmonar terriblemente mala. El feno, después que tengo 22, ¿no? Y en el TAC, que bueno, pongo la imagen, pero os voy a dar a leer el informe porque tampoco os puedo aportar mucho, me describen como discreto profusión de micronódulos en vidrio deslustrado centrilobulillares, discreto, que podría traducir afectación de la vía pequeña, ¿no? No se identifican bronquiectasias ni tapones de moco, pero hay un atrapamiento muy significativo del 38%. Bueno, pues esto ya decía, sin tapones no le voy a mejorar el FV1, sin engrosamiento no le voy a mejorar, pero claro, tiene clínica, tiene exacerbaciones y evidentemente le voy a poner un biológico. Y le he puesto el biológico y esta es la función pulmonar que veis que está igual. Varía arriba, abajo, ya veis, de una PVD aquí, pues, no sé, 300 o 400, aquí igual, fenos bajos ahora, y es verdad que la clínica ha mejorado espectacularmente. Pero si no tuviera clínica, la FV1 no la iba a mejorar. Y posiblemente, cuando le haga el TAC de control, que lo haremos, porque estamos haciendo ahí un trabajo, espero encontrar que se reduzcan las imágenes de enfermedad de la vía pequeña y el atrapamiento aéreo, que posiblemente se correlacionen más con su clínica, porque ahora ya puede hacer deporte de una forma intensiva, que siempre juega además al rugby y había dejado incluso de ir a hacer pachancas, pero el FV1, que lo tenemos a veces los neumólogos en objetivo, no lo voy a poder poner. Y esto ya me lo predecía el TAC.
Y nos lo está prediciendo, porque es así, a mí y a todos. Y es verdad que además el TAC nos está hablando de criterios, ahora que nos va a aportar los datos de remisión. Sabéis que ahora hablamos no solamente de remisión clínica, sino remisión completa. Y el trabajo y el posicionamiento SEPA sobre este punto, como podéis ver en la escala de la izquierda, es que para hablar de remisión completa vamos a tener que demostrar que no hay lesiones de remodelado bronquial en las imágenes. Claro, ¿y qué imágenes y qué le hablamos de remodelado? Porque hasta ahora estamos viendo en el remodelado el engrosamiento de las vías centrales, que lo podemos medir bien. Yo creo que desde el bronquio principal, el lobar, segmentario, subsegmentario, pues eso, hasta la generación 6 o con software especiales 7, 8. Pero el remodelado de la vía pequeña, pues también hay que considerarlo, ¿no? Porque, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Con que se reduzca el atrapamiento? Supongo que sí, ¿no? Porque también significa que hay ahí cambios en la estructura de la vía pequeña. Hay que hablar también y discutir mucho del remodelado, pero el remodelado va de la mano de que tengamos un buen TAC y esto será necesario si queremos hablar de remisión. También dependemos, por tanto, del TAC antes y un TAC después. Esto es lo que hoy en día estamos valorando, como estaba ya adelantando, hiperplasia y engrosamiento de la membrana basal, que se traducen en engrosamiento de la pared, pero de la pared que podemos medir, pero tendremos que hablar también de la vía pequeña, que a veces se está intentando hacer a través de reconstrucciones como esta de que veis a la izquierda, que no es el árbol bronquial, es la vía, la luz del árbol bronquial. Extraemos todas las paredes y si la luz ha desaparecido, como podemos deducir que desaparecen ahí algunas líneas, ramificaciones de bronquios subsegmentarios y que si las abrimos y aparecen es que hemos cambiado, no sabemos si el engrosamiento de la pared o la ocupación de ella, que tampoco lo vamos a poder saber. Pero sí que, evidentemente, el remodelado hay que medirlo no solamente con engrosamiento de bronquios a lo mejor más centrales, sino también tenemos que medirlo de la vía periférica. No sabemos cómo lo vamos a medir, hay muchas preguntas, son puertas que se están abriendo, pero una vez contestado el para qué, que yo creo que en el resumen final lo diré, la siguiente es a quién realizarle. Parece que todos estamos de acuerdo que hay que hacerlo a todos los pacientes con asma grave no controlada antes de iniciar un biológico, pero yo creo que antes también de incluso si estoy valorando si a lo mejor el biológico le aporta algo, como en algún caso que tengo. Yo tengo muchas dudas con este paciente, tiene muchos síntomas, pero es que a lo mejor es que tengo muchas imágenes de TAC que me van a predecir que no va a cambiar nada. Por tanto, sí que tenemos que acumular también mucha información de pacientes que estamos valorando. No siempre que tengamos claro que vayamos a iniciar biológicos, sino que estamos valorando y que están yendo mal con la triple terapia a dosis máxima de corticoides, ¿no? Y luego también se dice que cuando hacer el TAC después de una respuesta inadecuada, es decir, de un fracaso. Claro, yo creo que es un fracaso tardío, porque imaginaos que yo tengo un TAC hoy y dentro de 6 meses el paciente va mal con ese biológico. Hombre, le tengo que hacer otro TAC. Yo tengo que, a lo mejor no hay que hacérselo, simplemente ese biológico no ha sido capaz de dar respuesta a esos cambios que tiene ese paciente. Es un tema también de debate. Otra cosa es que yo tenga un TAC hecho pues de hace 8 meses antes de empezar el biológico. Y eso es también un debate. ¿Me vale ese TAC? Si tengo un TAC que ya tiene muchos cambios y que simplemente ha llegado a mi consulta un poco tarde, ¿lo puedo utilizar ya o tengo que repetírselo? Bueno, pues dependiendo de los hallazgos del TAC. Entonces es verdad que si después no responde, a lo mejor me tengo que plantear que claro, tenía un TAC mucho antes de empezar el biológico y a lo mejor ahora lo tengo que repetir. Yo creo que hay muchas consideraciones y sin duda yo creo que hay muchos pacientes en los que el clínico tiene que acercarse al radiólogo y decir no tengo nada claro y me ayudaría al diagnóstico diferencial. Porque como ya decía al principio, si yo no tengo una serie de cambios y de rasgos, tengo que dudar mucho de que tenga un asma grave, ¿no? Y luego se habla de si hay que repetirlo a los 12 meses. Bueno, yo creo que estamos acumulando mucha información. Y nosotros ahora queremos hacer un estudio, lo tenemos ya aprobado para repetir TAC de control y saber cuáles son los cambios que conseguimos con nuestros pacientes. Pero de forma práctica, imaginaros que tenemos un paciente que tiene una obstrucción terrible, que tiene muchos síntomas, que tenía tapones y que de repente le ha cambiado la vida como los casos que he puesto.
Lo esperable es no encontrar al menos ni tapones, ni engrosamiento, y si su función pulmonar ha mejorado tanto, ni atrapamiento. Hombre, nos gusta verlo, ¿no? Pero también sería un criterio para ver si cumple los criterios de remisión completa, que también tendremos que redefinirlos. Bueno, es un tema de debate, pero quizás yo lo repetiría si tengo respuesta parcial. Y creo que hay cosas que todavía persisten y que a lo mejor, con la experiencia que tengo con otro biológico, me anima a cambiárselo, ¿no? Bueno, yo creo que para concluir es que el TACAR es una prueba imprescindible antes de iniciar terapia biológica, ya que permite identificar rasgos estructurales que se correlacionan con la gravedad del asma y con los hallazgos histopatológicos que sabemos que subyacen, que no debemos de esperar un TACAR sin alteraciones en asma grave, salvo que dudemos del diagnóstico, que las bronquiectasias no deben diagnosticarse únicamente por los signos indirectos. Es necesario describir cada hallazgo de forma individualizada porque todos ellos son esperables en el asma grave. Y en el asma grave, las bronquiectasias están presentes en al menos un cuarto de estos pacientes y es clave valorar cómo están en distribución, cuál es su relevancia, así como el peso de los otros signos indirectos que son típicos de un asma grave T2 alto. Y entonces así poder diferenciar si este paciente es asma con bronquiectasias o enfermedad bronquiectásica predominante. Quizás los neumólogos que nos centramos mucho en el asma grave lo tenemos más claro, pero un informe así puede ayudar a neumólogos generales y que desde las consultas generales, en vez de orientar al paciente, como decía en aquella diapositiva, más a la consulta especializada de bronquiectasias e infección bronquial crónica, más hacia la consulta de asma. La presencia de tapones constituye un rasgo tratable asociado a una mejora en la respuesta funcional a las terapias biológicas, que también la hipersecreción bronquial crónica con o sin infección por gérmenes en un paciente asmático es un indicador de buena respuesta a biológicos y que el ATACAR permite evaluar los cambios típicos del remodelado, o al menos algunos de ellos, tras el biológico y va a contribuir a poder identificar a aquellos pacientes que tienen una remisión completa. Permite, como no, identificar distintos fenotipos de asma, que yo creo que vamos a entrar de lleno con este tema con la charla de Elena. Y muchas gracias. Espero no haberme pasado de tiempo y seguramente que me sentí un poco acelerada. A lo mejor no me he parado lo suficiente en alguna diapositiva, pero en la discusión encantada de poder contestar a vuestras dudas. Bueno, Mar, pues un placer escucharte. Como siempre, yo creo que nos has dejado claro que esto de verdad es útil para nosotros porque caracterizamos, forma parte, perdón, de la caracterización del asma, pero es sobre todo, lo has dicho, no sé, ayuda a encontrar rasgos tratables que pueden ser objeto de medidas diferenciadoras de tratamiento y eso es fundamental. Y ahora Elena pues nos tiene que contar esas cosas que nos parecen tan complicadas. Yo siempre me consuelo diciendo que con la pantalla que tienen los radiólogos se ve mucho más, pero yo creo que No se lo digas. la mirada del radiólogo también es muy importante. Cuéntanos, Elena. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Ana Socalpar por la invitación. Es un auténtico placer estar aquí con vosotros y voy a ver si soy capaz de compartir la pantalla para empezar bien. A ver, vamos a ver. Se comparte, ¿la veis? Perfecto, Elena. Ay, qué bien, qué alegría. Bueno, pues soy Elena Chávarri, soy radiólogo torácico del Hospital Álvaro Cunqueiro, compañera de Mar. Tengo la suerte de trabajar con ella y de que me haya transmitido el entusiasmo que ella tiene por el asma. Y pues gracias a ella me metí en esto y espero poder contároslo de la manera más amena posible. Bueno, pues el TAC, como todos sabéis, el TAC de alta resolución es la técnica de imagen de elección para estudiar las enfermedades de la vía aérea, incluyendo las de la vía aérea pequeña. Se realiza con un espesor de corte menor de 1 milímetro y un algoritmo de alta resolución y con frecuencia es la primera técnica que sospecha patología en la vía aérea pequeña. Con el TAC de alta resolución lo que hacemos es analizar el pulmón de manera visual, pero también lo podemos hacer de manera cuantitativa según los softwares de los que dispongamos.
El TAC de alta resolución desempeña un papel cada vez más importante en el tratamiento del asma, teniendo un prometedor poder predictivo de la eficacia de este tratamiento de este tratamiento con medicamentos convencionales, con las nuevas terapias biológicas y con las terapias intervencionistas. Bueno, realizamos 2 hélices sin contraste endovenoso en decúbito supino, una en inspiración máxima que se correspondería con la capacidad pulmonar total y otra en expiración forzada que se correspondería con el volumen pulmonar residual. Lo hacemos así porque el TAC en inspiración máxima lo que da información es de la estructura del pulmón y el TAC en expiración nos va a dar información acerca de la función y de la vía aérea pequeña. Y después, dependiendo del software del que dispongamos, realizaremos distintas mediciones. Bueno, esto ha ido evolucionando y en los últimos años hemos pasado o habéis pasado de solicitar un TAC en pacientes con asma para diagnosticar complicaciones, para descartar bronquiectasias, para ver si había alguna afección asociada como la aspergilosis broncopulmonar alérgica o la neumonía eosinofílica, o para detectar imitadores del asma como es la traqueobroncomalacia o el DIPNETS. Eso ahora está cambiando y en los últimos años estamos viendo que el TAC de alta resolución para estudio en pacientes con asma grave pues nos ayuda a diagnosticarlos, a evaluar la distribución y la extensión de la enfermedad, a valorar la gravedad. Nos va a dar mediciones, como he dicho, de la estructura y de la función pulmonar, puede ayudar al fenotipado y lo que está claro es que evalúa la contribución de los distintos componentes de la enfermedad a la alteración de la función pulmonar. Es fundamental tener un estudio que esté bien hecho para poder valorarlo correctamente. Es importante entrenar al paciente, entrenar al técnico de la máquina y explicárselo muy bien al paciente. Tiene que coger aire y aguantar todo lo que pueda y realizar la primera hélice. Después dejarlo descansar y entre una y otra explicarle la segunda, no explicarle las dos a la vez. Primero explicarle la inspiración, que la haga, que descanse y después entramos y le explicamos cómo tiene que expirar. Tiene que coger aire y lo tiene que ir soltando durante 6-8 segundos en los que nosotros tenemos que ajustar el tiempo de la máquina para que no esté mucho rato en apnea y no nos quede el estudio movido y después se lanza la hélice. Es importante también ver si el estudio en expiración está correctamente realizado, porque si no, la cuantificación del atrapamiento aéreo no va a ser correcta. Para ello, los radiólogos siempre miramos la membrana posterior de la tráquea, ver si se vuelve convexa hacia la pared anterior de la tráquea. Pero aparte de esta medida visual, también podemos ver si el área de la tráquea disminuye un 35 o más, si el diámetro anteroposterior de la tráquea disminuye un 30% o si el volumen pulmonar disminuye un 40 o un 50%. También si la excursión diafragmática entre el estudio en inspiración y en expiración es mayor de 3 centímetros. Todos estos parámetros, si se cumplen, nos indicaría que el estudio está bien realizado y que nos podemos fiar de los porcentajes de unidades Hounsfield de atrapamiento que nos da el estudio en expiración. Bien, bueno, pues los hallazgos que podemos ver en el TAC en los pacientes con asma grave, tengamos o no tengamos software, lo que podemos ver cualquier radiólogo cuando vemos un estudio con TAC, lo que tenemos que buscar, porque al final solamente se ve lo que se busca y se busca lo que se sabe, ¿no? Entonces, está claro que lo que tenemos que buscar son esto que marcamos aquí, el engrosamiento de la pared, si disminuye el diámetro de la luz, si hay bronquiectasias, si hay tapones mucosos, si tenemos un patrón de atenuación en mosaico, opacidades centrolobulillares, si disminuye la vasculatura periférica o el recuento de las vías respiratorias o si hay enfisema. Esto nos va a hablar sobre la estructura del pulmón y en el estudio en expiración, que nos indicará enfermedad de vía aérea pequeña o alteraciones funcionales, lo que valoramos es el atrapamiento aéreo y el colapso bronquial.
Posteriormente, dependiendo del software que dispongamos, si disponemos de alguno, nosotros utilizamos el software de medición de densidades de Philips, podemos ir segmentando la vía aérea y valorando parámetros morfológicos y funcionales. Podemos realizar mediciones tanto de la vía respiratoria como de la densidad del parénquima pulmonar, dividiéndolo según las unidades Hounsfield en pulmón sano, en pulmón enfisematoso o en pulmón con atrapamiento aéreo. Estos serían dos gráficas, resumen que nos da este software. Esta de abajo sería en el estudio en inspiración, en el que, marcando los umbrales de las unidades Hounsfield, nos dice el volumen pulmonar total en capacidad pulmonar total, el porcentaje de pulmón enfisematoso, y en expiración el volumen pulmonar total, que sería la capacidad pulmonar residual, y el porcentaje de atrapamiento aéreo. Veis que lo divide por pulmones y por lóbulos pulmonares. Entonces, en el estudio cuantitativo de todos los parámetros que habíamos dicho que podemos valorar visualmente en un estudio de asma, cuantitativamente podemos medir el engrosamiento de la pared, el diámetro de la luz, los tapones mucosos, que sería una medición semicuantitativa, una medición visual, ¿no? No lo hace el software, sino que lo contamos nosotros. El recuento de las vías respiratorias, el enfisema, y aparece el volumen pulmonar total, que es una medición que nos lo va a dar el software. Con respecto al engrosamiento de la pared, bueno, como ya sabéis, traduce la inflamación y la remodelación. Sabemos que la relación entre el grosor de la pared y el diámetro del bronquio debe ser inferior a 0,102. Estos son los diámetros de la luz y los milímetros del espesor de la pared, dependiendo en qué segmento pulmonar estemos. Sabemos que este engrosamiento se asocia con el fenotipo y se correlaciona con la gravedad, con los índices obstructivos, con las exacerbaciones, con la respuesta a tratamiento y con las mediciones de la biopsia endobronquial. Aquí tenemos unas imágenes de TAC, una proyección multiplanar donde vemos la luz bronquial y el importante engrosamiento de las paredes bronquiales de estos bronquios subsegmentarios. Incluso este también vemos que tiene tapones en su interior. Aquí vemos este importante engrosamiento y lo que tiene que quedar claro es que una cosa, como decía Mar, son las bronquiectasias y otro es el engrosamiento, que es lo que vamos a valorar en los pacientes asmáticos, el engrosamiento de la pared bronquial. También en pacientes asmáticos graves vemos que disminuye el diámetro de la luz, como vemos aquí en este bronquio, ¿no? Aquí este bronquio no está tan disminuido, pero la luz está prácticamente colapsada. ¿Por qué disminuye el diámetro de la luz? Bueno, pues por el engrosamiento de la pared, por el endurecimiento de las vías respiratorias, porque las vías respiratorias de los pacientes asmáticos se dilatan menos que la de los pacientes sanos, y por la pérdida de la capacidad de distensión debido a la reducción de la elasticidad del parénquima adyacente. Las medidas que nos dan los distintos softwares, nuestro software nos da un montón de medidas, pues el grosor de la pared, el área, el diámetro medio de la luz, etcétera. Pero la medida que se ha visto más robusta para valorar engrosamiento, remodelado de la pared bronquial es esta, es el porcentaje de área de la pared, que sería el área de la pared partido por el área total. Los pacientes con asma sabemos que el área de la luz y el área total están disminuidos, que el área y el espesor de la pared están aumentados y que disminuye con los tratamientos, y que el porcentaje de área de la pared es mayor que en pacientes sanos. Estos son 3 ejemplos de 3 pacientes nuestros: un paciente normal, un paciente con un asma severo y un paciente pues con un asma muy severo con la luz prácticamente colapsada, ¿no? Con un importante engrosamiento de la pared. Las bronquiectasias es cuando el bronquio está dilatado, ¿no? Cuando el diámetro interno
este diámetro interno no tiene nada que ver con la pared, este diámetro interno es mayor que el diámetro interno de la arteria acompañante. Es una dilatación bronquial irreversible que se produce debido a que la inflamación bronquial aumenta la producción de moco, provoca tapones mucosos y daña localmente la mucosa. Se asocia con un asma más prolongada, más grave, con más exacerbaciones y con obstrucción de flujo de aire. Suelen ser cilíndricas y pueden tener una prevalencia hasta del 30% en asmáticos graves. Vemos aquí un corte axial de una arteria bronquial y de un bronquio, que son normales, y sin embargo, en esta imagen de al lado vemos el típico signo del anillo de sello, en la que el bronquio es el diámetro interno del bronquio es mayor que el diámetro interno de la arteria. Los radiólogos muchas veces decimos, bueno, hay que ver si la arteria es capaz de meterse dentro del bronquio para confirmar que son bronquiectasias. Bueno, con respecto a los tapones mucosos, que es la ocupación completa de la luz bronquial, se sabe que es un fenómeno común en el asma, que está asociado con eosinófilos y con otras características de tipo 2, que el moco de las personas sanas, que en las vías respiratorias de las personas sanas no suelen formar tapones, sin embargo, en los asmáticos esa hipersecreción mucosa espesa, difícil de expectorar, hace más probable que se formen estos tapones. Vemos aquí un ejemplo de un bronquio normal que va acompañando a la arteria con la luz libre y cómo este es el mismo paciente en un momento de mal control de su enfermedad. Es el mismo bronquio del mismo paciente en dos situaciones distintas de su enfermedad y vemos como aquí está la arteria y el bronquio ya no vemos la luz, sino que es una imagen redondeada hiperdensa y se corresponde con ocupación endobranquial con tapón mucoso. Son más frecuentes en las vías aéreas subsegmentarias y se asocian a limitación grave del flujo aéreo, a las exacerbaciones, a peor respuesta a tratamiento, a atrapamiento aéreo y a gravedad. Eleanor Dunican, como ha dicho antes Mar, desarrolla y aplica un sistema de puntuación visual para cuantificar los tapones mucosos. Solamente cuantifica los tapones que ocupan completamente un bronquio, la ocupación parcial no puntúa, excluye las vías respiratorias a menos de 2 centímetros de la pleura y va examinando los segmentos de cada lóbulo para detectar la presencia o ausencia de tapones mucosos. Vemos aquí un ejemplo de una reconstrucción multiplanar de un paciente asmático. Veis un bronquio que está aireado, vemos la arteria acompañante y el bronquio de al lado vemos que está una parte aireada y la otra completamente ocupada y tapada por un tapón mucoso. Vemos otros tapones mucosos en los bronquios de vecindad, este no ocluye completamente. Y en este paciente lo mismo, vemos la arteria y cómo el bronquio que le acompaña presenta un tapón mucoso en todo su recorrido. Bueno, con la escala de Eleanor-Dunican se asigna un punto a cada segmento pulmonar que tenga al menos un tapón mucoso con ocupación total. Se suman los segmentos y se genera una puntuación para ambos pulmones y se establecen 3 grupos. Si el score es 0, sin tapones; si el score es menos de 4, sería un score bajo, y un score alto cuando es más o igual a 4 tapones. Se vio que la mayoría de los sujetos con obstrucción grave tenían al menos 4 segmentos bronquiales con una o más vías respiratorias completamente ocluidas. Los radiólogos tenemos que ir yendo hacia los cilios y buscando los bronquios segmentarios para ir contando cuántos bronquios segmentarios cuántos segmentos pulmonares presentan bronquios con tapones mucosos. Otro hallazgo radiológico que se puede ver y que se ve con bastante frecuencia en los pacientes asmáticos graves es el patrón de atenuación en mosaico, que es este parénquima pulmonar de densidad heterogénea, parcheada, con zonas de mayor y menor densidad.
puede representar no solamente enfermedad de la vía aérea pequeña, sino también enfermedad vascular oclusiva o enfermedad intersticial. De hecho, es un signo inespecífico e indirecto de afectación de vía aérea pequeña. Y para distinguir a qué se corresponde este patrón de atenuación en mosaico, siempre hay que realizar un estudio en expiración. Si en el estudio en expiración las áreas hipodensas persisten, sin aumentar de densidad ni disminuir de volumen, podremos decir que se trata de áreas de atrapamiento aéreo. Las opacidades centrolobulillares también es otro hallazgo de TAC que se puede ver en estos pacientes. Es un hallazgo sutil que se puede llegar a ver en el 10 al 20% de los asmáticos graves. Son opacidades en vidrio deslustrado, como veis aquí, estas opacidades un poco más blanquitas, que indican engrosamiento, inflamación o remodelado de la pared bronquiolar. Se asocian al asma severo y son reversibles la mayoría de las veces. Vemos aquí un esquema que representa muy bien cómo vemos nosotros estas opacidades en vidrio deslustrado centrolobulillares alrededor de los bronquiolos. Estas opacidades como un poco despeluchadas, de aumento de densidad y de distribución centrolobulillar. Otro hallazgo sería la poda vascular, que es la pérdida de la vasculatura periférica. Se asocia con la gravedad del asma, con la pérdida de la función pulmonar, con la eosinofilia periférica y en esputo y con las exacerbaciones y el peor control de la enfermedad. Este es el mismo paciente en un momento en el que su enfermedad estaba controlada y en otro momento de exacerbación de la enfermedad. Y podéis ver cómo en este corte axial vamos viendo las ramificaciones de los vasos de las arterias pulmonares que llegan hasta la periferia. Y si comprobáis en un momento de exacerbación de su enfermedad cómo han disminuido todas estas ramitas, hay grandes vacíos, grandes áreas hipodensas que se corresponden con, pues con este fenómeno de poda vascular. ¿Por qué se produce? Bueno, pues se cree que la constricción u oclusión de las vías respiratorias por los tapones mucosos pueden provocar una hipoventilación y a su vez esta una vasoconstricción hipóxica refleja de los pequeños vasos pulmonares. También porque la hipoventilación regional provoca una hiperinsuflación y aumento de la presión alveolar y se comprime la vasculatura pulmonar adyacente, o porque el asma y el remodelado vascular pulmonar puedan compartir mecanismos de patogénesis como la inflamación eosinofílica pulmonar, la hipertrofia del músculo liso, etc. El recuento de las vías respiratorias es otro hallazgo de TAC en pacientes. La disminución, del recuento de vías respiratorias es otro hallazgo en pacientes con asma grave. Es una medición complementaria que nos va a reflejar cómo está la arquitectura del árbol bronquial, dado que las vías respiratorias invisibles están relacionadas con vías respiratorias de estructura anormal. Entonces, los pacientes asmáticos tienen menos vías respiratorias permeables que los pacientes sanos por el engrosamiento de la pared, por la oclusión por los tapones o por el colapso de las vías respiratorias. Estos son dos ejemplos también del mismo paciente en el año 2020 y en el año 2023, en un momento en el que su enfermedad estaba exacerbada. Y estas son las reconstrucciones 3D que nos permite recontar las vías respiratorias, ¿no? Como veis, en el 2020 vemos muchas más ramificaciones de todas las ramas bronquiales que en el 2023, en el que hay una disminución muy importante del recuento de estos bronquios. Y si lo llevamos al corte axial, al TAC convencional de siempre, vemos cómo los bronquios han disminuido, o sea, el recuento de vías respiratorias han disminuido porque mirad cómo han cambiado los bronquios. Aquí tenemos un bronquio en el segmento, en el lóbulo superior derecho, que tiene una pared normal, que está correctamente aireado, y cómo en el año 2023 este bronquio ya tiene una pared engrosada, parece que tiene contenido en el interior y lo mismo los bronquios de alrededor.
El enfisema se puede ver hasta en el 20% de los pacientes asmáticos no fumadores y lo podemos cuantificar con software de medición de densidades, porque el enfisema es el parénquima pulmonar que presenta una densidad inferior o igual a 950 unidades Hounsfield en capacidad pulmonar total, es decir, en inspiración máxima, y se correlaciona con la severidad y duración del asma. Se puede provocar por rotura y agrandamiento alveolar o por la pérdida de la retracción elástica pulmonar. El software también nos puede dar el volumen pulmonar total en inspiración máxima, que se corresponde si decimos que el enfisema es el parénquima pulmonar que presenta menos o igual a menos 950 unidades Hounsfield. El volumen pulmonar total, el volumen de pulmón normal, es el que tiene más de menos 950 unidades Hounsfield. Entonces, la máquina, después de pasar el estudio por este software, pues nos dice que en inspiración completa este paciente tiene un volumen pulmonar total de 5.336 centímetros cúbicos, de los cuales un 4% es pulmón enfisematoso. Todos estos hallazgos los podíamos ver en el TAC en inspiración. Y en el TAC en expiración, pues en el TAC en expiración, como habíamos dicho, nos va a dar información de vía aérea pequeña y de función pulmonar. Y lo que vamos a poder cuantificar es el atrapamiento aéreo, el colapso bronquial y también el volumen pulmonar que se correspondería con la capacidad pulmonar residual. Bueno, este es un estudio en inspiración completamente normal, no vemos engrosamiento de la pared, no vemos patrón de atenuación en mosaico, no vemos opacidades centrolobulillares, era un TAC que nos parecía normal de una compañera nuestra que era asmática desde la infancia. Al realizarle el TAC en expiración vemos que tiene bastante atrapamiento aéreo, o sea, un TAC que íbamos a dar de normal, si no hubiésemos hecho la expiración, al hacerla comprobamos que esta paciente tiene una enfermedad de la vía aérea pequeña porque tiene atrapamiento aéreo. Este atrapamiento es la retención anormal de aire secundaria a la obstrucción de las vías respiratorias o a que no se distienden correctamente. Como dije antes, es un signo indirecto y definitivo de la enfermedad de la vía aérea pequeña y, como es este caso, a veces es un hallazgo único en un paciente que tiene un TAC completamente normal en inspiración. Se correlaciona con la gravedad, con las exacerbaciones, con la duración, con la hiperreactividad, con la limitación al flujo de aire y se ha visto que puede ser un indicador de asma precoz. El atrapamiento de aire se mide en expiración máxima y son los vóxeles que están por debajo o iguales a menos 856 unidades Hounsfield. El programa nos las puede cuantificar en porcentajes y nos las puede distribuir por lóbulos. Nos dan información de vía aérea pequeña y es significativo cuando es mayor de un 9 a un 11%, porque todo el mundo tiene cierto componente de atrapamiento aéreo, pero nunca sería normal si es más de estos porcentajes. El único problema que hemos visto con el software es que no discrimina entre pulmón enfisematoso, o sea, entre atrapamiento enfisematoso y no enfisematoso, entre pulmón enfisematoso y pulmón atrapado. Con lo cual, después de cambiar muchas veces las distintas densidades y probar distintas opciones, hemos llegado a la conclusión de que el paciente que tiene enfisema no valoramos el atrapamiento aéreo porque el enfisema al expirar también aumenta de densidad y sus unidades Hounsfield se meten ya en unidades Hounsfield de atrapamiento aéreo y pues nos da valores que no son correctos. El volumen pulmonar en expiración, pues si el menor o inferior a menos 856 es pulmón atrapado, el mayor es pulmón de densidad normal. Bueno, perdonad, esto sería un poco el resultado que nos da de cuantificar el estudio en expiración. Está muy pequeñito, no sé si se puede ver, pero aquí nos daría el volumen pulmonar total. Aquí nos da el porcentaje de áreas de atrapamiento aéreo, los centímetros cúbicos de atrapamiento aéreo, y aquí pues marca en color rojo todas las áreas que serían áreas de atrapamiento aéreo. Bueno, el colapso bronquial
Se sabe que los pacientes asmáticos presentan un área de la luz en capacidad pulmonar total y sobre todo en capacidad pulmonar residual más pequeña en pacientes asmáticos, porque al aumentar la presión transmural en la expiración, los bronquiolos patológicos se van a colapsar antes que los bronquiolos sanos. Este es un ejemplo de un paciente en inspiración y en expiración. Veis en inspiración las arterias y los bronquios acompañantes que están aireados y como en expiración aparece el patrón de atenuación en mosaico con las áreas de atrapamiento aéreo y hay una ausencia completa, un colapso completo de las vías respiratorias. Las posibles causas de este colapso bronquial pueden ser la pérdida de la recuperación elástica, la remodelación de la pared o la hiperreactividad bronquial. Pero nos ayuda mucho las reconstrucciones 3D para valorar y cuantificar los bronquios que se amputan. Esto es el árbol bronquial de la paciente que veíamos antes, que el TAC en inspiración era normal. Vemos todo el árbol bronquial aireado y como en expiración se produce una amputación desde bronquios segmentarios proximales y que provocarán pues, las extensas áreas de atrapamiento aéreo. Con respecto al fenotipado, pues en los últimos años se ha escrito multitud de artículos que lo que suelen hacer es realizan agrupaciones de pacientes basados en la imagen para intentar diferenciar subgrupos de asmáticos con fenotipos clínicos diferentes. Y también los hallazgos radiológicos nos son muy útiles en pacientes que tienen características de enfermedad solapada asma-EPOC para identificar rasgos tratables y permitir un tratamiento más personalizado. Los pacientes con asma presentan mayor engrosamiento de las paredes bronquiales, mayor disminución del área de la luz, mayor porcentaje de atrapamiento aéreo, mayor colapso bronquial en expiración y más tapones mucosos que los pacientes con EPOC, que a su vez presentan un mayor recuento total de vías respiratorias, un área interna de la luz bronquial mayor, mayor porcentaje de enfisema, más desestructuración de la arquitectura broncovascular y una luz bronquial mucho más irregular que la de los pacientes asmáticos. Para terminar, decir que el análisis cuantitativo por TAC satisface la necesidad de biomarcadores no invasivos y rápidos, que ayuda a comprender los mecanismos de la enfermedad, predecir la eficacia del tratamiento y guiar intervenciones, que evalúa la distribución, extensión y gravedad y puede ayudar al fenotipado, que las mediciones de la pared bronquial y el atrapamiento aéreo son marcadores más objetivos que los tapones mucosos, que se necesita mejorar la automatización cuantitativa, pero que el TAC puede convertirse en parte de la evaluación de pacientes con asma grave. Y os dejo aquí un artículo que acabamos de publicar en la revista Radiología acerca del TAC y el asma, un puente entre la imagen y el tratamiento personalizado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Perfecto. La verdad que cuesta creer que se pueda sacar tanto contenido de una imagen de TAC, pero lo que nos has puesto yo creo que enlaza con lo de Mar en el sentido de que esto nos ayuda a caracterizar al enfermo. Le ponemos, o sea, ponemos imagen a lo que sospechábamos en la clínica, pero solo intuíamos, ¿no? Y ahora pues lo podemos ver. Espero que se haya generado mucho interés, mucha inquietud, muchas ganas de compartir experiencias y nos gustaría que cualquiera de los que estáis presentes vayáis preguntando algo. Me imagino que los radiólogos, que de mi hospital sí que están, gracias, pues se habrán asustado un poco de pensar, a ver si ahora estos a todos los asmáticos les piden un TAC. Y yo estaba pensando, o sea, tenemos que poner en su sitio de qué estamos hablando. El asma, más o menos en el adulto, afecta al 5% de la población, pero el asma grave no controlado es un 5% de ese 5%. No, Mar, tú me dirás si estás Sí, sí. de acuerdo. Entonces,
igual tenemos que pensar que debíamos reservar estos estudios para ese tipo de pacientes. Hablamos de eso. Y en ese sentido diríamos, ¿en qué momento tenemos que hacer un TAC a estos pacientes? Hombre, pues igual una vez que ya están incluidos en una unidad de asma, unidad como tal, me da igual que sea acreditada o que no. No, no, sí. Quiero decir, gente con experiencia que los va a seguir, porque a estos pacientes ya no te los quitas en la vida. En ese momento es cuando se tiene que plantear. Yo no creo que desde una consulta general donde se ven montones de asmáticos leves, moderados, haya que hacer un TAC con estos estudios tan, bueno, pues tan profundos, tan rigurosos y que llevan tiempo. A mí, no sé, me Estoy de parece acuerdo que completamente. podríamos, sí, estás de acuerdo, Mar. Sí. Y pasa Mm. que nosotros desde consultas les llegan muchas peticiones de asma grave y le hacen TAC. ¿Qué pasa? Que para ellas es muchísima sobrecarga. Y entonces no están en la consulta de valoración de asma grave no controlada. Entonces ya no le hacen en expiración. Yo se lo digo a mis compañeros, digo, bueno, si queréis, a lo mejor tenemos que escalar y hablar y debatir, no digo que me los tengan que pasar todos a la unidad de asma, pero si no, se va a diluir, sobrecarga muchísimo y perdemos información de expiración, porque dicen, además lo han pedido, pero sin más, asma grave. Y yo creo que hay que cumplir una serie de requisitos Ujú. para Muy pedir. bien. Creo que tenemos una pregunta. Laura Juez del Hospital Río Ortega de Valladolid. Me parece que tenías una pregunta, Laura. No, nos había dejado en el chat. Hola, soy Laura Juez. No sé si nos oyes o estás mutada. Bueno, ya, si no, ya nos dirá. Eh, Nadie tiene pacientes, los que estáis ahí hablando detrás de pantalla, que tengan este perfil que comentaba yo, hipersecretores con múltiples infecciones y que todo se ha centrado y que nadie se ha parado a lo mejor a valorar, porque son pacientes de asma de inicio en la edad adulta, hay un perfil de que si tienen eosinofilia, si responden mucho a corticoides, ese paciente hay que ir hacia abajo, es decir, hay que ir a quitarle la inflamación para intentar precisamente. Claro, nadie tiene pacientes de estos que de repente les haya pasado a empezar a plantearse un tratamiento biológico y hayan mejorado. Yo creo que sí, ¿no? Ana, tú seguro, sí, tú sí, sí, segurísimo. sí. Fíjate, mira, Mar, cuando estabas poniendo el caso de este tuyo, recordaba yo que hace poco presenté en mi servicio, bueno, pues una sesión que di de cómo en este caso era como la broncoscopia podía cambiar el foco y además puse la imagen de un foco, ¿no? Un foco que lo mueves y a la señora le ha cambiado la vida. Esta mujer era la típica con bronquiectasias, con infección bronquial crónica, que nos llegó a Lourdes Lázaro y a mí como hace 2 años o así, y fue el TAC en ese momento el que nos hizo ver que aparte de la infección, porque tú no sé si lo has dicho, pero yo creo que está en la mente de todos, infección bronquial crónica, disminución de la intensidad del tratamiento del asma. Sí, 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 está por en la el mente de miedo a la todos. infección. Son Sí, sí. pacientes infratratados, ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, y en esta fue así, fue a la vista del TAC, de los tapones de moco, decidimos hacer una broncoscopia. La mujer ya nos contaba, si es que yo tengo asma desde hace muchísimos años, pero se había cambiado el foco hacia la antibioterapia inhalada, que por cierto, a muchos de estos pacientes les sienta muy mal porque son bronquios Sí, sí. hiperreactivos, hay que tener cuidado. Fue a hacerle una broncoscopia, a ver cómo, recuerdo cuando la compañera que se la hizo me enseñó las imágenes, era cómo había aspirado unos tapones que eran dificilísimos de sacar. Que la señora dijo que le habían mejorado clínicamente, eso lo cuentan muchos. Y cómo a partir de allí le pusimos un biológico, pero es que fue espectacular, o sea, ni acitromicina, no lleva nada más que su biológico. Y me dijo, desde que tenía 28 años y tengo 70, yo nunca había estado así, mi Así. vida era un desastre. Entonces es cambiar el foco, cambiar el foco. En neumología, en donde tenemos pocos tratamientos que le cambien la vida a la gente, aceptaba algunos, vale la pena el esfuerzo. Hay que, la EPOC, que tiene una
bronquios irreversibles, posiblemente hay pacientes que, indagando más y con la ayuda del TAC, tenemos que hacer una apuesta y seleccionar y decir, es que este paciente creo que tiene perfil de que me va a responder al biológico. Yo creo que el TAC nos puede aportar mucho. Y yo animaría, creo que hay alguna pregunta, no lo sé, me parece que hay Sí. muchas. De Laura, juez. No sé si dijeron ahí algo. Perfil de paciente joven con atrapamiento en el TAC. Función pulmonar normal. Jóvenes con atrapamiento aéreo en el Sí, TAC sí, sí. torácico con función pulmonar normal y que le hayan iniciado un biológico que no tiene resultados del TAC nuevo tras inicio. ¿Tenéis este tipo de pacientes? Yo con función pulmonar normal y atrapamiento, yo creo que solamente con ese criterio no he indicado biológico, si tiene función pulmonar normal. Pero yo no entiendo bien si es atrapamiento en el TAC En o el TAC, atrapamiento también en la función. Quiero decir que puedes tener valores normales, pero con un cociente VRTLC pues un poquito alterado. No lo sé. Lo que quiere decir, sería difícil vendérselo a yo le los... entiendo que tiene jóvenes. Atrapamiento en el TAC, dice. Atrapamiento en el TAC con Atrapamiento en oscilometría el TAC solo patológica y FVC baja. Ah, vale, y... vale. FVC baja, o Ah, sea, vale. Vale, vale. atrapamiento funcional. Quiero decir que ya no es tan normal la función pulmonar, porque la Eh, FVC no la miramos tanto, pero yo creo que tiene muy mucha interesante. trascendencia, porque además son los pacientes que tienen peor comportamiento clínico. El atrapar aire es lo peor que hay. Aparte, bueno, Laura también dice ahí que le han hecho oscilometría que es patológica. Es que tenemos que empezar a mirar a los pacientes más en detalle. Y alguna gente ya está haciendo con este perfil u otro, decir, bueno, le hago cicloergometría y como haga un atrapamiento dinámico muy significativo, a lo mejor es la única forma de ver la respuesta del biológico ahí. Y yo, pues Laura, estoy totalmente de acuerdo. Si ya nos contarás, yo la experiencia que tengo es que la experiencia no, es que los pacientes responden como los que os puse clínicamente y tiene que tener disminución del atrapamiento en el TAC. Nosotros le haremos ahora TAC a este chico que pasará un año o así y lo veremos, pero posiblemente tenga que incorporar otras medidas más sensibles, porque tengo la sensación de que bueno, es mi percepción, yo lo discuto con la defunción pulmonar, que con pletismografía estamos midiendo mal el atrapamiento muchas veces y me parece muy interesante. Ya nos contarás, a ver si tengo la oportunidad de hablar algún día contigo, Laura, de esos pacientes, cómo les va en el TAC. Porque yo creo, me gustaría, Elena, que lo comentaras. Mide muy bien el volumen, el TAC, el volumen Sí, total sí, y el atrapamiento, bien esa la maniobra también. sí. Entonces, Sí, sí, genial. yo creo que sí, que lo mide bastante bien. Tanto en inspiración como en expiración, el volumen lo mide muy bien, el TAC. Yo le preguntaría a Laura si este paciente ya lo vio a los 4 meses, por ejemplo, iniciar el biológico y ya mejoró la FVC, porque sería lo esperable. O la capacidad inspiratoria, que sabemos que se correlaciona bien con la reducción del volumen del atrapamiento aéreo, ¿no? Tenemos que dar una A, vuelta a cómo a- medimos la respuesta a los biológicos, ¿eh? a mí me gustaría saber, Laura, si este paciente que atrapa tanto aire y por lo que dices, el resto del escáner es normal, hay que fijarse cómo colapsa en la expiración. ¿Por qué si ese atrapamiento, por qué viene a dónde empieza ese atrapamiento? No sea que colapse mucho también, que no sea solo de vía Ah, de aérea vía pequeña. pequeña, sino que tenga un colapso muy precoz, porque yo eso sí que lo he visto y a veces le comento a Mar, digo, es que yo ya no sé cuántos fenotipos de asma diferentes hay, porque cada vez que me fijo más, digo, pero ¿cuántos fenotipos de asma hay? Porque es verdad que hay un paciente que suele ser joven, como tú dices ahí, que el TAC en inspiración es normal y que yo sí que veo atrapamiento, pero yo lo suelo ver porque colapsa mucho en la expiración, mucho antes y mucho más que otros pacientes asmáticos. No veo otros signos de enfermedad de la vía aérea pequeña como el centrolobulillo. Ya te digo, el TAC en inspiración es completamente normal y solo es patológica la expiración en la que presenta atrapamiento y colapso precoz bronquial.
A ver si te puedes fijar cómo colapsa ese paciente Claro, y si podría ser estamos que ante un fenotipo distinto de podría asma. haber dos fenotipos de vía pequeña, ¿no? El que ya está haciendo efecto válvula por ocupación y el otro que colapsa solo la aspiración. No, es que es Sí. abrir la puerta de las puertas, porque cada vez tendremos más preguntas. Por eso que tenemos que, para dar respuesta a cómo responden los pacientes y cómo podemos tener pacientes con clínica tan diferente, pacientes con mucha clínica y dices, es que el BENS es normal, el FV1 es normal, pero es que su FV1 pues puede ser un 30% más, puede tener un 130. Pero incluso aunque no mejore mucho el FV1, a veces tenemos atrapamiento heterogéneo que justifica la sintomatología del paciente, que solamente lo ves en un taque en expiración, ¿no? Sí, sí. Yo creo el otro día hablábamos Mari y yo, que ahora que nos habéis hecho poner el foco en la vía aérea, porque hasta ahora los radiólogos a la vía aérea no le habíamos dado ninguna importancia, pues nos habíamos dedicado pues a otras cosas, ¿no? Últimamente a la enfermedad intersticial. Y ahora que se está poniendo el foco en la vía aérea, vamos a descubrir muchas cosas, no solo de pacientes asmáticos, sino pues de otras patologías y que hasta ahora no nos habíamos fijado, ¿no? Porque pues no le habíamos dado importancia ninguna. Yo creo que van a aparecer muchas cosas de la vía aérea. Mar, ponías al inicio la tabla esta de GEMA donde Sí. habla del diagnóstico diferencial con los pseudoasmas o con los simuladores, ¿no? Pero la verdad es que, sobre todo por los residentes que no están tan familiarizados, hay que pensar que en asmas graves estos hallazgos pueden ser parte fundamental del cuadro, es decir, mucha traqueomalacia, mucha disfunción de cuerdas, porque además muchos tienen reflujo, hacen laringitis, o sea que no es si tengo esto, ya no tengo lo Ajá. otro. Y luego la bronquiolitis. Allí hablaba de la bronquiolitis obliterante como una enfermedad diferente, pero los que llevamos tantos años en el asma, yo cuando veo bronquiolitis en un asmático, uff, ya no me gusta. No me gusta por él, por lo mal que va a vivir, por eh, la dificultad de una respuesta satisfactoria, porque no sé si esa bronquiolitis puede tener que ver, por ejemplo, con un reflujo importante, pero la bronquiolitis no nos gusta. Es verdad que muchas veces se asocia a patología de vía aérea y ya nos da más pistas, pero bueno, es un problema al que hay que hacerle caso. Antes tampoco los clínicos le hacíamos mucho caso a nada de esto. Bueno, tiene un poquillo de bronquiolitis, tiene tal, pero bueno, como yo creo que todos estábamos en lo mismo, en ver que no tenga otras cosas gordas cuando lo que vemos ya es muy importante. Y os quería contar el caso que hemos tenido recientemente, que me ha parecido espectacular, porque cada vez me doy cuenta más de que hay gente que realmente no sé lo que tiene, hasta el punto de no saber si tiene asma o EPOC. Yo llevo manejando biológicos desde el 2006. O sea, creo que he visto muchos asmáticos y muchos pacientes con EPOC, que también me ha gustado siempre mucho. Y hace poco bueno, han compartido conmigo mis compañeras una paciente que había llegado a la consulta monográfica de POC para trasplante. Bueno, y es una mujer que el TAC, a mí cuando me dijeron, ¿qué te parece? Ostras, bueno, tenía un atrapamiento aéreo bestial. Le habían pedido una gammagrafía de cuantificación de cara al trasplante y el diagnóstico era de TEP crónico, porque tenía zonas sin nada de riego. Y esta mujer tenía todo ese atrapamiento funcional con cero enfisema, cero. Y yo dije, a ver, ¿tú tienes atrapamiento o porque no tienes una buena retracción elástica? Porque se ha roto el alveolo y entonces no retrae el pulmón, no ha perdido la elasticidad y atrapas aire en el propio pulmón, o tienes atrapamiento aéreo porque se te cierra la vía aérea. No hay otro mecanismo. Tiene cero, cero de enfisema. Y la conclusión después de que le dimos una vuelta es, esta mujer tiene un asma crónico, como fumaba 3 cigarrillos al día la pobre,
pues ya le cayó la etiqueta de EPOC, tiene 600 centímetros cúbicos de FEF1, tiene una disnea incapacitante, pero a pesar de ese diagnóstico de TEP crónico, el corazón está perfecto, no desatura nada al caminar y no tiene hipertensión pulmonar ni tiene nada. Es decir, no tiene EPOC, no tiene EPOC, pero es una mujer que iba a trasplante rápidamente. Bueno, le hicimos una broncoscopia que también nos ayuda porque hemos visto un aumento llamativo de la membrana basal y una hiperplasia del músculo liso. Y eso es característico del asma y no de la EPOC. ¿Vale? Entonces, con todo esto, fijaos si hemos cambiado el foco. No sé si revertirá o no revertirá, porque seguramente es toda la vida que ha vivido así. Pero lo curioso es que cuando repasas las espirometrías, por supuesto, el test broncodilatador es siempre negativo, pero eso en muchos pacientes Hombre, claro. es negativo. Pero lo bueno es que comparamos con la de hace 3 años, 5 años, y muchas veces encontramos variabilidad que es suficiente para decir que uno tiene asma. Esta mujer no ha tenido nunca variabilidad funcional. Entonces, todo esto, la imagen, tanto endoscópica, toma de biopsias, como sobre todo la radiológica, yo creo que nos están cambiando el panorama. O sea, no podemos basar en una analítica de sangre y una espirometría el manejo del asma. Y me parece que estamos entrando por ahí y que Tenemos cada un vez... caso Sí, dime. Tenemos un caso muy parecido que comentábamos hace poco. Nosotras también tuvimos una paciente que estaba en lista de trasplante pulmonar por un EPOC, que los TACs previos siempre los habíamos informado como enfisema panacinar y que cambiando el foco y viéndolo con ojos de asma, llegamos a la conclusión de que no era enfisema panlobular, que era atrapamiento aéreo, y la paciente era una asmática, le pasaba como lo que estás contando tú. O sea, realmente es muy importante el saber qué tenemos que buscar. Y lo importante de todo esto es que el buen diagnóstico va a depender del radiólogo. Necesitamos que los radiólogos nos hagan TAC centrados en vía aérea. Ya no hablemos de asma. Lo has dicho tú, Elena. Cambiáis el foco a vía aérea. Y ahora, además, vosotros que lo hacéis con un TAC normal, y animo a los radiólogos que estén escuchando, resulta que descubrís y decís, ¿cómo? Yo no puedo no hacer esto porque si no hago mal un informe. Y por el prurito y el pudor dices que no puedo, tengo que hacerlo. Sé que lleva tiempo, pero también a la vez es un descubrimiento y sabes que es una satisfacción también para el clínico y sobre todo porque tiene una repercusión para el paciente. Dependemos de un Totalmente. radiólogo y tenemos que convenceros a los que nos estéis escuchando que, por favor, os centréis en la vía aérea, que además es muy satisfactoria. Cambia mucho más la vida de un paciente que por desgracia, la PIZ, que no tenemos fármacos buenos, pero un buen diagnóstico de asma o centrado en los rasgos que hay ahí, yo creo que nos puede cambiar y mejorar la asistencia. Y luego, aunque parece muy tedioso por todo, bueno, porque cuando lo explicas en una charla todo parece como que nos va a costar mucho, después no es para tanto. O sea, yo que hago, pues soy radiólogo torácico y hago cáncer de pulmón, hago RECIS, hago EPIZ y ahora vía aérea. eh, la vía aérea al final es lo más rápido porque es o sea, lo ves enseguida, no es como la EPIZ que tienes que ir con tablas, con no sé qué, o tienes que los RECIS de los cánceres. Al final no es un estudio tedioso, o sea, es ponerte y hacerlo. Y lo puedes hacer con software o sin software. Yo creo que cualquier cosa que puedas ayudar cada uno dentro de lo que disponemos, ¿no? Pues el que tenga un software mejor, pues mejor, el que tenga tal y el que no tenga software, pues simplemente con su ojo de radiólogo y igual que se informan otras cosas. Y bueno, está claro que a vosotros os ayuda y que tenemos que seguir por ese camino. Elena, la primera vez que te escuché yo hablar de esto de la poda vascular, me Sí, llamó mucho la atención y dije, no pensé que esto lo íbamos a ver en la práctica. Pues en esta señora que os cuento, que por supuesto se fue del hospital sin anticoagulación, porque a partir de ahí ya no nos creímos que tuviera un TEP, pensamos que lo que tiene es un problema de falta de riego, por lo claro. que tú has dicho.
Y lo Claro, vimos en la gammagrafía, sí, sí, es que es así. claro, hacen una hipoventilación y la hipoventilación lleva a la vasoconstricción, ¿no? Y se ve mucho, se ve muchísimo. Igual que los TEPS crónicos, exactamente. Y la Sí, e incluso la hiperinsuflación mecánicamente es probable que colapse Claro, los vasos de la vía. alrededor. Sí, 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 porque eso, por ejemplo, nosotros en el enfisema estamos acostumbrados a ver tanto atrapamiento aéreo que en la Claro, radiografía típicamente el corazón es muy pequeño. Y eso que te hacía gracia cuando lo ves luego en un TAC y ves que tienen una disfunción diastólica del corazón porque sí, no sí. es capaz, porque el propio corazón, que es una estructura fuerte, está No puede. por el atrapamiento aéreo. Es un fenómeno muy grave que se da Y en el luego, asma y en la EPOC. Mira, Ujú. y en el Ana, asma parece ser que el endotelio de los vasos también sufre mecanismos parecidos al del bronquio, ¿no? Que también hace que esos vasos se debiliten y disminuyan de calibre. Bueno, debe haber varios mecanismos fisiopatológicos ahí que se entremezclan. Ana, ¿le pusiste biológico a la señora? No te oigo. Ahí en esa silenciado. Sí, inmediatamente. De Ah, hecho, vale. es un poco no, es un poco vergonzoso porque yo la conocí por primera vez a ella en persona cuando vino a ponerse la primera dosis del biológico. O sea, yo viendo todo esto, me fui al comité, me fui al comité con toda la historia y convencí a mis compañeros de que esta mujer se merecía un biológico y le llamé, se lo expliqué y cuando vino a ponérselo, pues nos conocimos en persona, pero esa decisión estaba tomada desde el momento cero. ¿Y cómo está? Pues es que lleva dos dosis. Y Ah, vale, vale. la primera vino y me dijo, creo que estoy un poco mejor. Y la verdad que me pareció un exceso de optimismo y un efecto placebo. Y el otro día es que se había catarrado un poquito. Pero Bueno, bueno, pues a ver, sí, algo mejorará, estoy segura. Y si seguro. no, a lo mejor acaba en trasplante, pero por su asma, que no hemos trasplantado a nadie, pero bueno, no, igual es un remodelado tan impresionante que no hay marcha atrás, podría ser, pero yo Mira, creo que va a es un tema mejorar. muy interesante y lo ha Sí. tirado ahora Laura ahí, y precisamente, además de los tapones que lo tenemos claro, cómo podemos ver, medir bien la respuesta en pacientes que son más de vía periférica, vamos a ver, central y más allá de la octava, o sea, vía periférica. Sea vía pequeña, bronquiolitis, o sea, tendremos que ver, a lo mejor podríamos acumular una serie de casos y ver cómo nos han ido respondiendo, que puede Mm. ser que en el FV1 no, pero a lo mejor en el arrapamiento, en tolerancia a esfuerzo, es un tema interesantísimo y a lo mejor no responden igual todos. Yo de hecho es que como tú seguramente, Ana, perfila ese tipo de biológico en función del perfil, ¿no? Funcional y de TAC, a lo mejor, ¿no? Sí, y valoro la respuesta, por eso a veces yo no suelo poner mucho en mis evolutivos la respuesta a medida como feos o como exacto o como tal, Yo porque tampoco, yo muchos pacientes no se exacerban, no toman corticoides orales. claro. Entonces, para mí, o sea, ya me di cuenta hace mucho que el que yo deje reflejado que no tiene respuesta o que la respuesta es muy parcial con lo que medimos habitualmente, pues puede ser un arma de doble filo, porque a lo mejor un día en farmacia, que la verdad que nos llevamos bien, ¿eh? Trabajamos también muy en equipo, pero me pueden decir, ¿por qué mantienes estos biológicos? Pues lo mantengo porque a esta persona le ha ayudado, no se exacerbaba y no se exacerba, pero tenía atrapamiento aéreo, tenía muchísima disnea y ya no la tiene. Y a lo mejor eso no lo mido con estas herramientas, ¿no? Entonces yo creo que estamos habituados a buscar con con todo esto que tenemos ahora, empezando por la imagen, plantear una línea de tratamiento que tenga efecto en unos rasgos tratables Claro. que nos parecen lo más importante y a valorar los resultados en función de lo que yo quiero. A lo mejor lo que yo quiero es que ya no tenga infección bronquial crónica, porque le abro el bronquio, le desinflamo, ¿no? Y eso no es algo que esté contemplado en las herramientas de medida. Es que ya le he Totalmente de quitado acuerdo. el antibiótico, le he quitado el antibiótico inhalado que llevaba toda la vida, pues ya es muy importante.
Pues sí. Entonces, Es sí, yo creo que importantísimo. perfilamos, vemos al paciente cada vez de una manera mucho más personalizada, ayudándonos de todas estas herramientas y de todos estos equipos. En este caso, los radiólogos, también los anatomopatólogos que ya forman parte de la pandilla. Y bueno, la verdad que esto nos está cambiando el panorama del asma y con reuniones como esta que hemos hecho hoy, pues lo que hacemos es extender un poquito la inquietud en nuestro entorno, entre los que trabajamos con asma, pertenezcamos a la especialidad que sea, y si hemos conseguido eso y manejar todos el mismo idioma y poder juntarnos para comentar pacientes pensando en estos detalles que pueden ser trascendentes en la clínica, pues yo creo que hemos hecho algo muy importante. No sé si alguien nos quiere comentar algo y si no, pues solo queda agradeceros a todos. Esta reunión ha sido, bueno, apoyada de forma muy fácil por Astra, que desde luego cuando les planteamos el patrocinio de una sesión formativa les pareció una idea buenísima porque ellos también creen que incorporar estas nuevas, bueno, herramientas renovadas pues va a cambiar el futuro del manejo de la enfermedad. O sea que gracias a Astra, sobre todo a Marta Garnacho, que ha sido muy de agradecer su apoyo. Y yo creo que damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias, chicas, y Nada, gracias a Gracias a ti. todos. Un Gracias a abrazo. muy bien. vosotros. Muchísimas Chao. gracias, ¿eh? Hasta Adiós. luego. Gracias, adiós. Adiós. Chao.